Buenos días, estimados estudiantes de economía. En esta sesión que vamos a ver el día de hoy tiene que ver mucho con un breve repaso que vamos a hacer sobre el proceso económico y lo que yo había dividido en etapas, ¿no? La primera etapa era el mismo proceso económico, trataba mucho sobre el primer paso del proceso económico, que era la producción, qué factores productivos se involucraban aquí, como la naturaleza y el trabajo, que era lo que veíamos en la parte 1. Luego veíamos lo que era la población económicamente activa y el tercer factor productivo, que era capital. Y por último veíamos lo que eran las empresas y los sectores productivos, que era la tercera parte de los procesos económicos. Entonces, lo que vamos a ver aquí simplemente es un resumen de los temas que nosotros ya hemos visto en anteriores clases. Muy bien, entonces vamos a empezar por la primera parte del proceso económico, que es donde parte de la naturaleza y el trabajo. ¿Qué entendemos por proceso económico? El proceso económico es un conjunto de actividades económicas que el hombre realiza y desarrolla con el objetivo de poder satisfacer sus propias necesidades. Este proceso económico va a constar de una serie de fases. La primera fase es la producción, luego le sigue la circulación, luego la distribución, luego el consumo y por último la inversión, ¿sí? La inversión viene a ser de alguna manera lo que engloba todas estas cuatro fases, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del proceso productivo de la producción, nos estamos centrando en las empresas. Y las empresas son aquellas encargadas de la producción de bienes y servicios. Y para lograr esta producción de bienes y servicios, ¿qué van a utilizar? Los factores productivos, como la naturaleza, el trabajo y el capital. Cuando hablamos del proceso de la circulación, nos estamos refiriendo de alguna manera al mercado. Luego que las empresas han producido estos bienes y servicios, estos bienes son transportados al mercado, donde es el mercado el ofertante de estos bienes y servicios, y como habíamos visto en capítulos anteriores, es en el mercado donde interactúan tanto las unidades consumidoras o familias o las unidades productoras y la empresa. Es decir, el mercado es el ente donde se fija el precio, donde interactúan de alguna manera, y es aquí donde llega de alguna manera los bienes. Ahora, cuando hablamos de la tercera fase del proceso económico, la distribución, no es más que de alguna manera la remuneración que nosotros de alguna manera le damos a este proceso económico, ¿no? La remuneración se dice a cada factor. Es aquí en esta tercera fase de distribución donde se remunera a cada factor. Es decir, el factor naturaleza va a recibir una remuneración de renta, ¿no? En el caso del factor trabajo, lo que va a recibir de remuneración es un salario. En el caso del factor capital, lo que se recibe es un interés. En el caso del factor moderno, que lo van a ver más adelante, que es la empresa, lo que busca una empresa siempre es su utilidad, es decir, obtener ganancias. Y el Estado también, que se dice que es un factor moderno, se podría decir que lo que busca obtener son tributos. La cuarta fase, que viene a ser el consumo, ¿no? Es decir, aquí en este consumo, las unidades consumidoras de alguna manera o las familias usan el producto, que requieren de ese producto para de alguna manera satisfacer una necesidad. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de consumo de alguna manera esté dentro de alguna manera de los parámetros de la economía, es decir, de que no haya un exceso de consumo para que de alguna manera no se perjudique la economía, y es decir, para que la población también tenga una capacidad de ahorrar, no necesariamente consumo.
Cuando decimos de la inversión no es más que lo que ahorra de alguna manera el proceso económico para luego generar una nueva producción, ¿sí?, de bienes y servicios. De eso trata de alguna manera el proceso económico. Bueno, aquí de alguna manera van a ver las fases del proceso económico, como ya les dije anteriormente: la producción, la circulación, la distribución, el consumo y por último la inversión. La fase de la producción es la primera fase del proceso económico. ¿Y de qué trata esta primera fase de producción? En esta fase se habla de poder transformar o elaborar bienes y servicios con el objetivo de satisfacer una necesidad. Para ello va a emplear materia bruta para luego transformarla en materia prima, y esta materia prima sea un insumo que por último termine en un bien final. Una vez que se ha desarrollado la producción, va a dar paso a que este tipo de producción sea trasladada a los mercados. Esta segunda fase del proceso económico se llama la circulación. Y la circulación es donde se va a dar la interrelación entre los ofertantes y los demandantes. ¿Qué se tiene que tener en cuenta en esta segunda fase? Es que en esta fase se caracteriza porque aquí va a haber una fijación de precios. Aquí es donde surge el intercambio directo o indirecto de bienes y servicios, y es aquí donde de alguna manera se forman los mercados. Como dice su propio concepto, es el conjunto de operaciones mediante la cual tanto bienes que son generados, ¿no?, en centros de producción llegan a este mercado para que de alguna manera puedan satisfacer a las familias o unidades consumidoras. En esa tercera fase, que es la distribución, es una fase del proceso económico, es decir, es la tercera fase de este proceso, en la cual de alguna manera se va a retribuir a los propietarios de cada factor productivo, ¿verdad? Y cómo estos factores han contribuido a la creación de riqueza. La cuarta fase del proceso económico es el consumo. El consumo no es más que la aplicación o utilización de estos bienes y servicios para lograr satisfacer nuestra necesidad. Y por última fase del proceso económico tenemos a la inversión. La inversión no es más que el uso que se le da al capital para producir nuevos bienes y servicios, es decir, para poder comenzar un nuevo proceso. Se dice que no solo se puede realizar la inversión empleando dinero, sino también se puede generar inversiones necesariamente con el ahorro, ¿sí? Como les explicaba en las diapositivas anteriores, la producción es la primera fase del proceso económico, y la producción no era más que un proceso dinámico y permanente de creación y obtención de bienes y servicios para poder satisfacer nuestras necesidades. Pero debemos de partir de alguna manera conociendo la evolución que ha tenido la producción a lo largo de la historia. Y empezamos con la producción cerrada. ¿A qué me refería con hablar, o a qué me refiero con hablar de producción cerrada? Ese tipo de producción cerrada se va a desarrollar en la edad antigua y consistía en que cada persona elaboraba para sí misma, ¿sí?, bienes para poder satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Es decir, esa persona elaboraba para sí misma, ¿no?, bienes que le permitan satisfacer sus propias necesidades. En cambio, la producción agremiada surge en la Edad Media y la realizaron los gremios, ¿sí? Se dice que ese tipo de producción agremiada fue de mayor volumen que la producción cerrada, de alguna manera, y es en este tipo de producción donde se origina la división del trabajo, ¿verdad? ¿Y qué era la división del trabajo? Que Adam Smith lo plasmaba, era de que el trabajo debería de ser creativo, debería de ser de alguna manera especializado. Luego pasamos con la producción manufacturera.
Este tipo de producción manufacturera se desarrolla en la edad moderna. Al igual que la producción agremiada, ese tipo de producción tenía un mayor volumen, de alguna manera, que la agremiada, y con ese tipo de producción se extendió el concepto de división del trabajo. Luego, por último, pasamos a la producción industrial. Este tipo de producción surge en esta edad contemporánea y de alguna manera la van a realizar grandes cantidades de empresas. Y es aquí donde se va a extender aún más la división del trabajo. Es decir, esta actividad productiva que va a permitir desarrollar distintas especialidades. En la fase de la producción va a emplear para obtener de alguna manera bienes y servicios una serie de factores, y a estos factores se le conocen como los factores productivos de la producción. Se podría decir que dentro de los factores productivos clásicos o los más conocidos es la naturaleza, el trabajo y el capital. Sin embargo, en la actualidad podemos decir de que a esos factores productivos clásicos como la naturaleza, el trabajo y el capital se le han adicionado otro tipo de factores productivos que se les ha denominado los factores productivos modernos. Y de aquí me estoy refiriendo a la empresa, al Estado y ahorita un factor importante, la tecnología. El factor clásico del proceso productivo nos estamos refiriendo a la naturaleza. Y la naturaleza está compuesta por todos los elementos que nos rodean y en cuya elaboración no ha intervenido la mano del hombre. Ejemplos de factores productivos que conciernen a la naturaleza tenemos los ríos, los mares, los bosques, etc. ¿Qué podemos decir a manera de conclusión de la naturaleza? De que la naturaleza es decisiva en la vida de los pueblos. Sin ellos no se pudieran desarrollar los pueblos. El factor productivo naturaleza consta de 3 elementos. El primer elemento tiene que ver con el medio geográfico, el segundo elemento tiene que ver con las materias primas y el tercer elemento tiene que ver con la fuerza motriz. Cuando hablamos del medio geográfico, llamado también medio ambiente, nos referimos a que es el conjunto de factores geográficos dentro del cual vivimos y que ejerce una gran influencia decisiva en lo que respecta al aspecto cultural y social. Dentro de este medio geográfico se dividen dos grandes y principales elementos, el territorio y el clima. Cuando hablamos del segundo elemento de la naturaleza, nos estamos refiriendo a las materias primas. ¿Y qué son las materias primas? Son los elementos que son ofrecidos por la naturaleza y que nosotros aprovechamos para poder obtener diversos productos. Ejemplo de ello, por ejemplo, puede ser pescados, tronco de árboles, petróleo crudo, extraído, etc. En esta clasificación de materias primas tenemos a la materia bruta, a la materia prima y a los insumos. A modo de resumen, en lo que respecta a la materia bruta, son aquellos recursos de la naturaleza que de alguna manera el hombre no ha intervenido. Cuando hablamos de la materia prima, son aquellos recursos naturales que son extraídos del medio ambiente, pero aquí, a diferencia de la materia bruta, estos sí han tenido la intervención del hombre. Y por último, los insumos son los elementos que de alguna manera permiten obtener bienes intermedios o finales. Cuando hablamos del tercer elemento, que es la fuerza motriz, nos estamos refiriendo a que este tipo de fuerza motriz se da en diferentes formas, ¿sí? Y de alguna manera, ¿cómo podemos ver que se dan en diferentes formas? Ya que estas clases motrices van a tener una serie de etapas. En la primera fuerza es la fuerza que emplea el hombre, y a eso le llamamos la fuerza física. La segunda fuerza motriz es la fuerza física de los animales.
La tercera fuerza viene a ser la fuerza de la naturaleza. Ejemplo, la caída del agua, ¿sí? La acción y fuerza de los vientos. La cuarta fuerza motriz tiene que ver con esa fuerza transformadora. Es decir, un ejemplo claro tiene que ver con la energía eléctrica, la energía atómica, etc. Y por último tenemos a una fuerza motriz muy importante y nos estamos refiriendo a la fuerza espacial. Entonces, estos tres elementos de la naturaleza, de alguna manera, el medio geográfico, la materia prima y la fuerza motriz, de alguna manera van a contribuir de alguna manera a que este factor productivo naturaleza llegue a ser primordial en la producción. Las materias primas se subdividen en materia bruta, en materia prima y en los mismos insumos. ¿Pero a qué nos referimos con materias primas? Son todos los elementos ofrecidos por la naturaleza y aprovechados por los hombres para obtener diversos productos. Ejemplos, pescados, tronco de árboles, petróleo en crudo, etc. Cuando hablamos de la materia bruta, son aquellos recursos que están en la naturaleza y que no interviene la mano del hombre. En cambio, la materia prima son los recursos que están en la naturaleza, pero sí hay una intervención del hombre. Esa es la gran diferencia entre materia bruta y materia prima. En el caso de los insumos, de alguna manera, son todos los elementos que de alguna manera se utilizan para obtener bienes intermedios y finales. Ahora vamos a ver la clase de fuerzas motrices. La primera es la fuerza física, la segunda es la fuerza física de los animales, la tercera fuerza es de alguna manera la obtenida por la naturaleza, la cuarta fuerza es esa fuerza transformadora y la quinta fuerza es la fuerza espacial. El segundo factor de los procesos productivos nos estamos refiriendo al trabajo. El trabajo es una actividad humana consciente, es decir, tanto física como mental, que es realizada por el hombre para producir una serie de bienes y servicios. Es decir, el trabajo viene a ser un factor activo dentro de la producción. Y decimos de que este factor trabajo es muy importante porque sin él no se podría desarrollar el proceso productivo. ¿Qué características posee el trabajo como factor productivo? Es que es muy penoso. ¿Y por qué es muy penoso? Porque demanda un esfuerzo y sacrificio, es decir, demanda una serie de privaciones, una serie de agotamiento, no solamente físico, sino también mental muchas veces. Y ese tipo de trabajo se dice que es penoso porque muchas veces el trabajador no es bien remunerado. Otra segunda característica del factor trabajo tiene que ver que implica un esfuerzo. Cuando hablamos de que implica un esfuerzo, se refiere a que va a tener un esfuerzo tanto de orden físico como mental. Como tercera característica del factor productivo trabajo, tenemos de que este tiene un fin económico. ¿Por qué? Porque todo trabajo necesita realmente que le retribuyan. ¿A través de qué? A través de un salario. Y este salario o sueldo tiene que ser justo, de alguna manera, para que el trabajador pueda de alguna manera sentirse bien con la productividad que ha tenido. Y de esa manera poder contribuir con la calidad de vida de su familia. Cuarta característica del factor productivo trabajo es que es una actividad consciente, es decir, el individuo sabe muy bien que necesita perseguir de alguna manera, obtener un trabajo de alguna manera para que de alguna manera le sea retribuido. Aquí el hombre no es un autómata. La quinta característica del factor trabajo tiene que ver mucho con la dignidad del hombre, es decir, aquí el hombre se siente que es merecedor de la estimación y el respeto de sus demás semejantes. Y por último,
por última característica tenemos de que el trabajo es una actividad lícita, es decir, que está amparada con la ley. Los trabajadores tienen derechos y tienen beneficios, también tienen sanciones, es decir, un trabajador así como tiene derechos, ¿verdad? Y beneficios, también tiene que contribuir con una serie de obligaciones o deberes, ¿verdad? Muy bien. Dentro de las características que tiene el trabajo, vemos que el trabajo es penoso. ¿Y por qué es penoso? Porque demanda de un esfuerzo tanto físico como mental para poder de alguna manera satisfacer la demanda de los individuos. Implica un esfuerzo, este esfuerzo puede ser tanto físico como mental. Tiene un fin económico porque todo trabajo merece ser retribuido y en este caso merece tener una compensación que se llama el salario. Cuando hablamos de que el trabajo es una actividad consciente, es porque el individuo de alguna manera lo realiza porque de alguna manera siempre va a perseguir un fin común, ¿no? Satisfacer de alguna manera con sus conocimientos, con sus ideas, las necesidades de otros seres humanos. Dignifica al hombre porque el hombre vive de su trabajo y por lo tanto él se siente merecedor, ¿no?, de un salario. Y por último, es una actividad lícita porque la ley lo ampara, hay derechos que tienen los trabajadores, hay beneficios y así sucesivamente también ellos están sujetos a una serie de deberes. El factor productivo trabajo ha tenido una serie de etapas a lo largo de la historia. Y aquí vamos a ver en esta diapositiva lo que concierne a la evolución de los sistemas de trabajo. La evolución de los sistemas de trabajo se dio en 3 etapas. La primera etapa consistía en la etapa colectivista. Este tipo de etapas, aquí el trabajo se realizaba mediante un trabajo grupal o comunitario, es decir, los bienes que se conseguían se repartían equitativamente. En cambio, en la etapa esclavista, el trabajo se establecía por especialidades y jerarquía. Es aquí donde de alguna manera en esta etapa esclavista aparecen 2 tipos de modalidad. Una de ellas fue la esclavitud, que se dio mucho en lo que es la Edad Antigua, y el servilismo, que se dio en la Edad Media. Posteriormente, la tercera etapa de la división del trabajo se da en la etapa asalariada. Este tipo de etapa se da en la edad moderna o contemporánea. Aquí el trabajador recibía una compensación o salario por el esfuerzo realizado. Es decir, aquí el trabajo era una fuente de riqueza. Dentro de esta etapa vamos a encontrar 2 sistemas que se dieron. El sistema de contrato individual o libre contratación y el sistema de contrato colectivo o sindical. La división del trabajo, de alguna manera, surgió como objetivo de poder aumentar la capacidad productiva del trabajo. Es decir, descomponer el trabajo que se daba o la labor de manera total en una serie de tareas coordinadas. La división del trabajo se va a presentar de 2 maneras. Una que tenía que ver con el trabajo ocupacional y la otra tenía que ver con el trabajo especializado. Cuando hablamos del trabajo ocupacional, este tipo de trabajo se le llamaba oficio. Es decir, aquí el trabajador ejercía un oficio de manera autónoma o manual, se podría decir, por su propia cuenta. Por ejemplo, podemos tener quienes realizan este trabajo ocupacional. Nos referimos a los sastres, a los albañiles, a los comerciantes o a los electricistas. Hoy en día este tipo de trabajo ocupacional se le conoce como unas profesiones técnicas, ¿no? En el caso de los sastres, de alguna manera tienen la especialidad de poder confeccionar ropa
En el caso de los albañiles, tienen esa capacidad, esa misma habilidad que ellos poseen de alguna manera para poder construir viviendas sin necesidad de poder contar con un profesional. En el caso de los comerciantes, son de alguna manera los grandes empresarios por excelencia. Y por último, en este caso, los electricistas. Ahora, el trabajo especializado de alguna manera tiene que ver mucho con la concentración del esfuerzo que realiza un trabajador a una determinada actividad productiva. También se dice que este trabajo especializado se le conoce como profesión. Cuando nos hablamos de este tipo de trabajo especializado, nos estamos refiriendo al arte de poder ejercer y enseñar una ciencia o arte. ¿Qué ventajas y desventajas tiene que se instaure la división del trabajo en una economía? Bueno, entre las ventajas es que se va a ahorrar tiempo y esfuerzo, se va a especializar el trabajador, van a mejorar el aumento en la producción de bienes y servicios en una empresa y va a disminuir los costos de una empresa. Pero, ¿cuáles serían las desventajas de que se instaure la división del trabajo en una economía? Es que el trabajo se hace monótono y tedioso para el trabajador, hay una pérdida de la autonomía y por último, aquí el trabajador un poco se puede mecanizar. Ya que hemos visto la primera parte del proceso productivo, ahora vamos a ver la segunda parte, que consistía en lo que era la población económicamente activa, o en sus siglas PEA, y el tercer factor productivo, capital. ¿En qué consiste la PEA o población económicamente activa? La PEA o población económicamente activa es la población productiva entre los 15 y 64 años. Esta población está trabajando o buscando trabajo en el mismo momento en que se aplicó el censo y está dividida en 3 etapas: la población adecuadamente empleada, la población subempleada y la población desempleada. La información estadística que ustedes están apreciando son obtenidas de los Censos Nacionales 2017, que de alguna manera aplicaron a la población peruana. Y vamos a empezar con lo que respecta a lo que se dio en el censo 2017. Según los resultados del censo, la población económicamente activa o en edad de trabajar se estimó que eran alrededor de 23.495.641 personas, de las cuales 16.456.809 eran personas que pertenecían a la población económicamente activa. Es decir, se encontraban aptas para desarrollar una actividad económica, ya sea de alguna manera ocupadas o buscando activamente un empleo. En lo que respecta al área urbana, la población en edad de trabajar alcanzó los 18.831.112 personas, de las cuales 12.875.982 se encuentran en condición de ocupados o están buscando empleo, mientras que la población inactiva alcanza los 5.955.130 personas. En lo que respecta al área rural, por otro lado, la población en edad de trabajar ascendió a 4.664.528 personas. Esta estuvo conformada por 3.580.827 personas que representan la población económicamente activa y 1.083.701 la población inactiva. Todos estos datos son datos reales obtenidos en el último censo 2017 llevado a cabo por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. En lo que respecta a la división de la población económicamente activa, esta se divide en tres. Una es la población adecuadamente empleada, la población subempleada y la población desempleada. Cabe precisar que la población empleada es aquella persona que ejerce una actividad de producción tanto de bienes como de servicios. Este tipo de persona de alguna manera trabaja realizando alguna tarea, y en especial trabaja en la profesión que ha estudiado. Por ejemplo, un médico, un contador, un administrador, un economista, etc. Al hablar de la población subempleada, es aquella persona que de alguna manera no trabaja las 35 horas semanales en el caso peruano que rige, ¿no? Es aquella persona que de alguna manera trabaja menos de la jornada laboral normal. Se podría decir que aquí estarían de alguna manera involucrados los part-time. Y por último, la población desempleada es aquella que está disponible para trabajar pero no encuentra un empleo y además está buscando un trabajo. La población no económicamente activa es aquella población que se encuentra entre los 14 a 65 años. Son aquella población que no trabaja ni busca trabajo, y quienes se encuentran aquí son mayormente los estudiantes, las amas de casa, los cesantes, jubilados, desempleados y aquellas personas que no buscan empleo. Dentro de la clasificación del capital, este se divide en dos, en capital productivo y en capital lucrativo. Capital productivo se va a subdividir en un capital fijo y en un capital circulante. Seguimos con la segunda clasificación del capital y empezamos por el capital lucrativo, que se subdivide en cuatro, y tenemos al capital inicial, al capital suscrito, al capital ficticio y al capital líquido. Todas estas subdivisiones pertenecen a lo que es el capital lucrativo. ¿Cuáles son las ventajas del capital? La primera ventaja es incrementar la productividad. La segunda ventaja tiene que ver con el incrementar la explotación de nuevos recursos naturales. Y la tercera ventaja del capital es el incrementar la tecnología. En esta última parte, que son los procesos económicos en donde se encuentran las empresas y los sectores productivos, tenemos en cuenta de que una empresa, su objetivo o su fin principal es minimizar costos y maximizar utilidades. Eso es lo que realmente es el principal fin de una empresa. Pero las empresas siempre se han clasificado dependiendo de su tamaño, que pueden ser micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. También tienen que ver mucho con la forma en que se constituyen estas empresas, ¿no? Por la forma de producir bienes y servicios, y tenemos a las empresas productoras, distribuidoras y de servicios. También tenemos a las empresas por el beneficio o ganancia que generan, como las que son extramarginales, intramarginales y marginales, y como les venía diciendo, por el tamaño de la empresa. También la empresa, hay que tener en cuenta de que hay dos formas de hacer una empresa: vía la manera privada y vía la manera estatal o pública. En el caso de la privada, de alguna manera, ese tipo de empresa se va a constituir de alguna manera teniendo en cuenta una serie de características, ¿no? Como es que su capital puede estar dividido en acciones, bienes y servicios, de que los dueños pueden ser un grupo de personas, ¿no?, que tengan el deseo de asociarse. El reparto de las ganancias depende de la clase de socios que se agrupe, y también el Estado como ente regulador va
de alguna manera supervisarlas. En este caso, una de ellas es el mercado de valores, antes conocido como CONASEC, y la nueva Ley General de Sociedades, la 26887. Luego, en el caso de las empresas estatales o públicas, de alguna manera son proveídas por el Estado, ¿no? Y en el caso de los sectores productivos, hay tres sectores productivos como el primario, el secundario y el terciario. Ambos aportan beneficios a la economía. ¿Qué es la empresa? Todos nos preguntamos ese concepto, ¿verdad? En la siguiente diapositiva definiremos lo que es empresa. ¿Qué es la empresa? La empresa no es más que la unidad económica que toma decisiones sobre la utilización de los factores para poder desarrollar su actividad, ¿sí? ¿En qué consiste ello? De que una empresa siempre va a necesitar de la tecnología, ¿no? Y para ello va a requerir de algunos factores productivos, ¿sí? Los cuales se van a combinar. Asimismo, esta empresa debe de adoptar una organización y una forma jurídica, ¿sí? ¿Para qué requiere de esta organización y forma jurídica? De alguna manera lo va a hacer ¿para qué? Para que pueda esta realizar con otro tipo de empresas contratos, ¿no? Y así poder captar recursos de alguna manera financieros o de otra índole. Por último, decimos de que la empresa es la unidad que integra no solamente el factor productivo tierra, sino también el capital y el trabajo, ¿no? Para producir bienes y servicios que al venderlos lo que va a obtener es una ganancia. ¿Cuáles son las características que tiene la empresa? Eso vendrá en la siguiente diapositiva. La empresa se caracteriza de tres maneras: por ser lucrativa, por ser mercantil y por ser responsable. Ahora pasamos a ver la clasificación de las empresas. Las empresas se clasifican dependiendo de la forma en que producen bienes y servicios, por el beneficio o ganancia que generan y por el tamaño. Cuando hablamos que las empresas se clasifican por la forma en que producen bienes y servicios, aquí se encuentran las empresas productoras, las empresas distribuidoras y las empresas de servicio. En cambio, cuando decimos que se clasifican por el beneficio o ganancia, aquí se encuentran las empresas extramarginales, intramarginales y marginales. Y por último, cuando se clasifican dependiendo del tamaño, aquí se encuentran la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la grande empresa. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a ver las formas que tienen las empresas. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a ver que dentro de las formas de la empresa se va a dividir en dos tipos: en empresas privadas y en empresa estatal o pública. Las empresas privadas están conformadas por las sociedades colectivas, por la sociedad en comandita, por la sociedad anónima, por la sociedad de responsabilidad limitada, por la sociedad civil, por las empresas autogestionadoras y por las cooperativas. En cambio, la empresa estatal o pública siempre va a ser administrada por los organismos como Proinversión y FONAFE. Cuando hablamos de los sectores productivos de la economía, estamos hablando de los tres sectores: el primario, el secundario y el terciario, que dan gran aporte al crecimiento y desarrollo en una economía. Los sectores productivos son los segmentos en los cuales se divide la actividad económica de un país. En el caso del sector primario, este sector está conformado por aquellas actividades económicas extractivas, ¿verdad? En el caso del sector secundario, este sector está conformado por aquellas actividades que se dedican a la transformación de la materia prima e insumos que se dan en el sector primario. En cambio, el sector terciario está formado por aquellas actividades económicas que de alguna manera requieren necesariamente de la prestación de servicios, ¿no? Y de alguna manera se puede decir de que ese tipo de sector terciario
es donde se absorbe mayormente la mano de obra, es aquel sector que de alguna manera genera empleo a la gran mayoría de países. Es donde abunda mucho el tema del comercio, tanto formal como informal. Entonces, más que todo es una prestación de servicios para poder satisfacer una serie de necesidades.